Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a nuestra exposición virtual de la tecnología a la ética, experiencias del siglo XX, posibilidades del siglo XXI. Esta presentación fue realizada por Ana Alfaro, Dacira Salas y mi persona, Alisa Sánchez. Vamos a iniciar haciendo un recorrido histórico desde la experiencia de la tecnología en el siglo XX. En las primeras décadas pudimos ver creaciones mecánicas, químicas y eléctricas. En las décadas intermedias, dominadas por la invención de la física. No solo veremos el contexto de la creación tecnológica, sino también la influencia política, social y económica que tenían cada uno de estos momentos, que en cierta manera veremos cómo este se impregna en la visión ética de la tecnología. Y en las tres últimas décadas existieron diseños electrónicos, biológicos y computadoras de ingeniería genética. La última parte del siglo XX fue testigo de la emergencia de la comunidad tecnocientífica, surgiendo una serie de preguntas dirigidas al humanismo tecnológico. Es importante destacar, como se mencionaba unos segundos antes, que la Segunda Guerra Mundial dejó muchas preguntas sobre la ciencia y sobre el uso de esta, desde el uso para un uso militar que le daban los países de la Triple Entente y los aliados para poder perfeccionar sus golpes de guerra, acabando así con miles de vidas humanas, como también un evento bastante trágico para la humanidad que antecedió la Segunda Guerra Mundial y se dio paralelo, que fue el Holocausto nazi. Los judíos, puntualmente, que fue una de las grandes poblaciones que se afectó, porque también existieron minorías como personas gays, católicas, negras y de otras denominaciones que no fueran este prototipo de alemán nazi, que más adelante veremos cómo desde el lenguaje se empieza a deshumanizar al ser humano. Estas personas no solo eran utilizadas como fuerza de trabajo para poder mejorar la economía alemana, sino que también eran utilizadas para pruebas biológicas y médicas en fin de la ciencia, ya que la ciencia era percibida un bien por excelencia de sí misma y que cada uno de los esfuerzos realizados valdrían la pena o serían válidos para poder llegar al conocimiento que se buscaba. Luego de la devastación por la guerra, Europa queda económicamente sumida en una gran depresión debido a la destrucción de muchas ciudades y el coste tan grande que tendría reconstruirlas, sumado las penalidades que sufrieron cada uno de los estados que participaron en la guerra. A raíz de esto empieza a renacer una perspectiva de mayor proyección, mayor inversión en conocimiento científico, ya que estaba bastante ligada a una percepción del conservadurismo, la cual se llama Theory Overflow, la cual plantea, incluso esta se vio bastante clara en la política de Bush, la cual entre más producción o más inversión a la tecnología o al conocimiento científico, iba a haber una mayor producción en el mercado y por tanto eso iba a dar una mejor calidad de vida sin cuestionar cada una de las prácticas y los procesos que la ciencia intervendría. Más adelante podemos ver esto que se explicaba anteriormente en los años 50 con la discusión sobre las bombas nucleares, ya que existían intereses políticos y militares. Ya más adelante lo veremos en la Guerra Fría. Y prima una visión bastante importante de que la tecnología es una extensión del ser humano. Es aquí donde se empieza a delimitar hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde llega el ser humano. A partir de estas décadas se empieza a replantear temas como el cambio climático, la ecología, tomando acciones prácticas desde la formación, no solo desde la medicina, sino desde el campo científico, diferentes situaciones éticas y formarlos en ética básica, de tal manera que pudieran afrontar antes de realizar los proyectos las diferentes consecuencias que éstas se puedan dar, ya que algo que marcaba mucho o era muy recurrente en este tipo de proyectos era que se lidiaba las consecuencias solo cuando ya habían ocurrido y no de una manera prevencionista. También esto va unido a las políticas públicas, ya que debemos recordar que aquí no solo prima el interés científico, sino que también hay intereses políticos, económicos de por medio. En estas imágenes tenemos
grandes ejemplos de lo ocurrido en las décadas anteriores del siglo pasado, el desastre de Chernobyl, cómo tuvo la afectación de la radiación química que hoy por hoy todavía siguen apareciendo víctimas de generaciones mucho más adelante, de alteraciones genéticas que quedaron en cada una de las personas que vivían en estos territorios. También tenemos el caso de Three Mile Island, Hiroshima y Nagasaki. También es importante resaltar el papel de los movimientos sociales que se dieron en los 60 y en los 70, hippies, los cuales iban en contra de cada una de estas prácticas que no eran buenas para el ser humano y las cuales no tenían en cuenta el factor social o el impacto social que cada una de estas invenciones tenían. A raíz de esto nacieron nuevos paradigmas de respuestas teóricas, como veníamos mencionando anteriormente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y conforme fueron pasando eventos de aprendizaje que se adoptaron como oportunidades para poder ampliar mucho más la cuestión ética. Es importante destacar que una de las respuestas teóricas era la delimitación de la tecnología moderna en los paradigmas éticos anteriores. Se introduce el concepto del heroísmo del miedo. Algo que pasaba mucho en la época y hoy por hoy sigue ocurriendo es que existen situaciones tan novedosas que la ética misma no puede resolver o que se salen fuera de los panoramas o de los campos conocidos de respuestas posibles a ese tipo de conflictos, lo cual llevaba a los científicos a desarrollar un sistema un poco opuesto, lo que se llama el heroísmo del miedo, que era crear escenarios catastróficos o fatales y a partir de ahí poder crear políticas o herramientas que no llegaran hasta ese extremo. Una tecnología ya no debe ser considerada inocente hasta que se pruebe culpable, sino peligrosa hasta que se pruebe que es segura. Como se comentaba anteriormente, era un poco que la tecnología o las invenciones funcionaban y se empezaban a corregir o tenían un sentido más ético humano cuando se daban cuenta de los errores, pero no era algo que se preveía en la etapa de su formulación y modelación, lo cual nacieron dos perspectivas a estas respuestas teóricas. El consecuencialismo, el cual plantea que la corrección o incorrección de la acción depende de la bondad o la maldad de las consecuencias o resultados, que era lo que comentábamos un poco anteriormente, y el deontologismo, que es la corrección o incorrección son percibidas como valores independientes de ciertas acciones. Este plantea que desde el consentimiento informado y de la plena libertad de los participantes, en este caso de los ciudadanos, de las personas humanas, casos de errores deben ser la excepción o no tomados en cuenta al método, ya que plantea que el método científico en sí mismo es bueno para la búsqueda del conocimiento. A raíz de esto, se han planteado tres líneas de estudio o de intereses desde las ramas que están involucradas, como son la filosofía, la ciencia y tecnología y la política. La filosofía tiene como retos tener mucho más intereses en la ética, incluso si tocara llegar a las bases de la ética misma para poder replantearla y así poder buscar solucionar los retos que hoy en día la biociencia y la tecnología enfrentan. La ciencia y tecnología en sí misma buscar una aproximación mucho más cercana a la construcción social y un aspecto mucho más humanista a la hora de crear o reformar cada una de las invenciones. Y por último tenemos la política, que debe ir acompañada de la regulación bioética. Y nuestro caso a estudiar tiene que ver con una noticia que salió recientemente de pruebas que se están realizando sobre Ectolife, la inquietante fábrica de bebés en úteros artificiales. Esta es una iniciativa que nació en el país de Alemania debido a la creciente preocupación a la baja de tasas de natalidad en estos países, como también entre Bélgica, Japón, Italia, entre otros, el cual busca ya ni siquiera necesitar de un ser humano, en este caso de la mujer que da vida y que es posible llevar la gestación para que un feto o un bebé se fecunde. Esto no solo exime a la mujer de este tipo de responsabilidades
o de procesos hormonales, químicos, emocionales, sino que buscan mejorar los genes en caso de que la persona venga con enfermedades congénitas, y es oportunidad para las parejas que no pueden concebir hijos pues naturalmente, lo cual es una oferta, como mencionábamos anteriormente, de alteración genética para que el feto o el bebé en cuestión pueda salir acorde con salud óptima o los deseos de sus padres. Esto se presenta como una de las nuevas formas de transhumanismo, va en la misma línea de los vientres de alquiler, los cuales suponen líneas éticas muy grandes. También es importante analizar que puntualmente estos países que están apoyando esta causa fueron los que hace mucho tiempo aprobaron las políticas del aborto como manera de empoderamiento de la mujer. Entonces, esta medida se visiona como una medida correctiva a la política implementada del aborto para reducir la tasa de natalidad, que no solo esta es una de las problemáticas, sino también otro dilema ético al que se enfrenta es el de la selección natural. Hablábamos hace un par de minutos desde el discurso de la deshumanización, como pasó en el Holocausto nazi. Evidentemente, para que un feto o un bebé salga en óptimas condiciones, algunos tendrán que ser descartados ya que no cumplirán con los requisitos. Dentro de estas alteraciones genéticas podemos tener personas con síndrome de Down, con autismo, con alguna malformación, las cuales no serán óptimas para poder ser escogidas y que su vida se lleve a término. Es impresionante ver, a modo de conclusión, cómo la vida humana y la tecnología, a medida que va desarrollando y van en una búsqueda última de bienestar, se vayan diluyendo mucho más rápido las líneas entre lo ético y lo moralmente correcto. Esta afiliación de EthnoLife se da por un contrato de los padres o los que requieran el servicio, y el vientre de alquiler en este caso será un vientre artificial, lo cual busca también que la sociedad civil, la legislación, les den su apoyo para poder normalizar mucho más esta realidad y que muchas más personas puedan acceder a tener hijos que no puedan hacerlo naturalmente.